Cierra los ojos por un instante y respira profundo. Imagina que aquello que más deseas, sea amor, reconocimiento, un trabajo o hasta un simple gesto de cuidado, está frente a ti. Extiendes la mano para sujetarlo, pero entre más fuerza haces, más distante parece estar. Tal vez conozcas bien ese dolor, la ansiedad que corroe, el miedo de perder lo que ni siquiera ha llegado, la sensación de vacío que se abre en el pecho cuando la vida no responde como el corazón suplica. Yo te veo. Sé que ya te has sentido así. Existe una ilusión que nos persigue en silencio, la de que si nos esforzamos lo suficiente, si no soltamos ni por un segundo, el mundo finalmente nos entregará aquello que queremos. Pero la experiencia muestra lo contrario. Entre más forzamos, más la vida se escurre entre los dedos. Y en lugar de paz, nace únicamente frustración, resentimiento y cansancio. Es como intentar atrapar una mariposa con la mano cerrada. Mientras más apretamos, más se aleja. Carl Jung nos enseñó que detrás de cada deseo consciente existe una dinámica inconsciente. Aquello que llamamos apego muchas veces es la sombra de un miedo todavía más profundo. El miedo a la escasez, el miedo a no ser amado, el miedo a no tener valor. Y mientras luchamos en la superficie, intentando atraer lo que creemos necesitar, olvidamos mirar lo que en verdad gobierna nuestras manos y nuestro corazón. Viktor Frankl, con su sabiduría, recordaba que la felicidad nunca nace de la persecución directa. Entre más corremos tras ella, más se nos escapa. La felicidad, así como el amor, el reconocimiento, la realización, surge como consecuencia, como un encuentro inesperado, cuando dejamos de asfixiar el camino. Este espacio que encontraste ahora es un puerto seguro para atravesar ese tipo de silencio interior. Mi nombre es Alex Costa y voy a caminar a tu lado en este video. Aquí no buscamos respuestas listas, sino que abrimos espacio para preguntas que pueden transformar la manera en que te relacionas contigo mismo y con la vida. Si sientes que este contenido toca algo dentro de ti, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Somos poco más de 600 personas en este camino, rumbo a los primeros 1000 suscriptores. Cada presencia aquí fortalece este lugar de acogida y verdad. Hoy vamos a explorar juntos lo que significa realmente soltar. No como rendición, no como fracaso, sino como un gesto de confianza en el flujo de la vida y en el self que nos habita. Porque en el fondo, tal vez no sea el mundo el que nos niega algo, sino nosotros, que todavía no hemos aprendido a abrir la mano para recibir. Hay un hilo invisible que nos ata a lo que más deseamos. A primera vista, parece solo voluntad, un impulso legítimo de buscar aquello que creemos merecer. Pero cuando miramos más de cerca, percibimos que ese hilo está demasiado apretado. El deseo no es un anhelo puro, se mezcla con ansiedad, con la culpa de no poder alcanzar, con la angustia de fallar una vez más. Es como vivir en constante tensión. Entre más se estira el hilo, más doloroso se vuelve el nudo que aprieta dentro del pecho. En la psicología profunda, Jung nos recuerda que no siempre es el deseo en sí lo que nos aleja de lo que buscamos, sino el miedo que lo acompaña en silencio. Miedo a no ser amado, a ser abandonado, a repetir viejas heridas. Son los complejos autónomos que se activan, memorias emocionales inconscientes que cobran vida propia y empiezan a gobernar nuestras reacciones. Puedes desear intensamente ser reconocido, pero si el miedo al rechazo habita detrás de ese deseo, el inconsciente crea barreras, como si dijera, no es seguro avanzar. Y entonces, aquello que parecía solo una voluntad legítima se transforma en tormenta. Deseamos, pero al mismo tiempo tememos. Avanzamos, pero una parte de nosotros retrocede.
y en ese conflicto interno, la energía que podría abrirse en confianza se convierte en ansiedad, frustración y resentimiento. No es el deseo lo que aleja, es el miedo escondido dentro de él lo que levanta muros invisibles. Por eso, un camino de liberación comienza por identificar ese miedo oculto. Pregúntate, ¿qué en realidad me aterra si no logro lo que quiero? ¿Qué herida silenciosa está detrás de aquello que llamo sueño? Muchas veces, la respuesta no llegará en palabras inmediatas. Puede aparecer en un nudo en el estómago, en un sueño que se repite, en un pensamiento insistente que se filtra en la rutina. El cuerpo dice lo que la mente no se atreve a admitir. Podemos imaginar este proceso como un hilo enredado. Entre más jalamos con fuerza, creyendo que así vamos a desatar el nudo, más se aprieta. Se necesita otra postura, soltar la tensión, dejar que el hilo respire, permitir que el enredo revele su propia lógica. El inconsciente responde menos al control y más a la escucha. En este punto, la invitación no es soltar el deseo, sino soltar el miedo escondido en él. Cuando nombramos lo que nos asombra, el hilo se afloja. El nudo no desaparece de inmediato, pero ya no asfixia con tanta intensidad. Y poco a poco, la energía que antes estaba atrapada en ansiedad se transforma en presencia. Muchas veces nos decimos a nosotros mismos, ya solté, ya no me apego más. Las palabras parecen correctas, pero dentro del cuerpo, la tensión no engaña. Hombros pesados, noches mal dormidas, pensamientos que regresan sin cesar. Es como sonreír hacia afuera y al mismo tiempo cargar un peso invisible por dentro. En ese contraste silencioso habita la persona espiritual, la máscara que finge desapego mientras el alma clama por aquello que aún no logra liberar. La persona, como describió Jung, es el rostro social que mostramos al mundo, construido para protegernos y adaptarnos. En el camino espiritual o de autoconocimiento, también puede disfrazarse de pureza, de serenidad, de calma aparente. Pero detrás de la máscara, el cuerpo revela otra verdad. La respiración corta, la garganta que aprieta, el corazón que se acelera cuando el recuerdo de aquel deseo olvidado vuelve a tocar. La persona puede engañar a los demás, pero no consigue engañar al inconsciente. Y aquí hay una revelación esencial. No importa cuántas veces repitamos mentalmente que estamos desapegados, si el cuerpo y los sueños dicen lo contrario, seguimos atados. El inconsciente no se convence con discursos, se revela a través de símbolos, de síntomas, de imágenes nocturnas que insisten en visitarnos. Cuando el ego declara, ya solté, pero los sueños traen escenas de pérdida, abandono o persecución, es el inconsciente mostrándonos que el desapego sigue siendo solo una fantasía de superficie. Por eso, un gesto de transformación comienza con la escucha. Escuchar no solo la mente, sino el cuerpo que vibra en silencio. Sentarse por algunos minutos en observación y preguntar, ¿dónde en mí todavía habita el deseo? ¿Dónde insiste en quedarse la tensión? Tal vez sea en el estómago contraído, en las manos inquietas, en los hombros que nunca descansan. Ese mapeo sensible no es juicio, sino reconocimiento. Es permitir que el cuerpo sea brújula del inconsciente. Podemos imaginar esta persona espiritual como una máscara sonriente sobre ojos cansados. Por fuera, serenidad. Por dentro, agotamiento. Cuando tenemos el valor de quitar esa máscara, aunque solo sea en nuestra intimidad, damos espacio a un diálogo verdadero con nosotros mismos. Y es en ese espacio de sinceridad interna donde comienza el verdadero proceso de soltar. ¿Cuántas veces has creído que era alguien, una persona amada, un jefe, un amigo, quien llevaba en sus manos la llave de tu felicidad? Es como si la vida solo pudiera tener sentido si viniera de afuera, si fuera confirmada por la mirada o el gesto del otro.
Este es uno de los engaños más sutiles y más dolorosos, transformar al otro en prisión del propio alma. En el lenguaje de Jung, a esto lo llamamos proyección. El self, ese centro vivo que nos orienta, es con frecuencia depositado en alguien externo. Vemos en el otro el reflejo de aquello que aún no reconocemos en nosotros mismos. Por eso nos enamoramos con tanta intensidad o idealizamos líderes, maestros, personas que parecen poseer exactamente lo que sentimos que nos falta. El problema no está en amar o admirar, sino en olvidar que lo que vemos en ellos también es parte de nosotros. Cuando entregamos el poder de darnos sentido a otra persona, quedamos vulnerables a una dependencia que duele. Esperamos que nos salve, que nos valide, que permanezca para siempre, pero en realidad lo que buscamos no es al otro, sino la parte de nosotros que él simboliza. Tal vez sea el coraje que proyectamos en quien admiramos, la sensibilidad que vemos en quien amamos, o incluso la libertad que envidiamos en quien seguimos de lejos. El camino de regreso comienza al reconocer esa proyección. Un gesto sencillo puede abrir claros en la conciencia. Escribir qué representa exactamente esa persona en ti. Preguntarte, ¿qué cualidad veo en ella que yo mismo no logro asumir como mía? Este ejercicio no disminuye al otro. Al contrario, le devuelve su humanidad. Deja de ser prisión y vuelve a ser persona. Y en el mismo movimiento recuperas la parte perdida de ti mismo. La imagen simbólica que nos ayuda aquí es la del espejo. Cuando proyectamos, quedamos atrapados en la propia imagen reflejada en el cristal. No vemos realmente al otro, solo a nosotros mismos proyectados. La prisión se rompe cuando tenemos el valor de atravesar el reflejo y mirar lo que está detrás de él. Y en ese instante, el deseo de ser salvado por el otro se transforma en la oportunidad de rescatar el propio centro. Hay una paradoja que nos consume en silencio. Pedimos al mundo aquello que todavía no sabemos ofrecernos a nosotros mismos. Buscamos amor, pero nos tratamos con dureza. Deseamos reconocimiento, pero no reconocemos nuestro propio esfuerzo. Imploramos por pertenencia, pero vivimos distantes de nosotros, como extranjeros en nuestra propia casa interior. Es un error invisible, pero profundo, intentar atraer algo de afuera cuando ya estamos perdidos por dentro. Jung describió este desencuentro como una disociación entre el ego y el self. El ego insiste en correr detrás de lo que imagina que le falta, mientras el self, más sabio y paciente, espera a que primero encontremos el camino de regreso al centro. Sin ese reencuentro, cualquier logro externo se vuelve frágil, siempre amenazado por la sensación de vacío que regresa poco después. El problema nunca fue perder algo o alguien, sino el hecho de que ya estábamos lejos de nosotros mismos. Reconocer esa distancia no es un gesto de acusación, sino de valentía. Es admitir que la vida que intentamos construir afuera solo puede sostenerse si existe un suelo firme dentro de nosotros. Ese suelo nace de pequeños actos de pertenencia, cuidar el cuerpo con cariño, ofrecernos palabras de aliento en lugar de críticas, elegir, aunque sea una vez al día, un gesto que diga en silencio: yo permanezco conmigo. La imagen que nos ayuda a comprender este estado es la de una casa vacía. Imagina una sala ordenada, iluminada, esperando visitas. Las puertas están abiertas, las ventanas invitan al viento, pero no hay dueño adentro. Los visitantes pueden llegar, pero al percibir la ausencia pronto se van. Así nos sucede cuando intentamos atraer amor, éxito o reconocimiento sin antes habitar el espacio de nuestra propia alma. Pertenecernos a nosotros mismos es el primer paso para que cualquier cosa externa pueda, de verdad, permanecer. Cuando habitamos nuestra casa interior, dejamos de mendigar presencia en el otro y pasamos a compartir.
El vacío que antes asustaba se transforma en espacio de encuentro, y aquello que buscábamos afuera empieza finalmente a encontrar morada en nosotros. Existe una ansiedad que se instala cuando creemos que todo depende únicamente de nuestras manos. Es como si tuviéramos que vigilar cada detalle, controlar cada movimiento, mantener todos los hilos tensos para que nada se derrumbe. Pero ese esfuerzo constante cobra un precio alto, agota, endurece y paradójicamente nos aleja justamente de lo que más queremos alcanzar. Entre más intentamos forzar la vida, más se resiste. En la psicología junguiana, este movimiento revela la acción de un complejo de poder. Surge como defensa contra el caos interno, como un intento desesperado del ego de no perder terreno. Pero el inconsciente no se somete a órdenes. Entre más insiste el ego en dominar, más se arma el inconsciente en resistencia. Es como si la vida respondiera: no sirve de nada apretar, solo me revelo cuando te relajas. Tal vez ya hayas vivido esto en situaciones simples. Entre más intentas dormir, más se escapa el sueño. Entre más insistes en agradar, más distante se vuelve el otro. Entre más buscas tener certezas, más dudas aparecen. No es falta de esfuerzo, es exceso de control. Y el control, cuando se vuelve compulsivo, se transforma en prisión. Hay una sabiduría en practicar el no control, aunque sea en pequeñas dosis. Dejar que algo salga de tu mando, conscientemente. Permitir que los trastes queden en el fregadero por algunas horas, no responder de inmediato un mensaje. Aceptar que un plan se reorganice sin tu supervisión. Estos gestos, aparentemente insignificantes, abren grietas en el dominio del ego y permiten que el inconsciente respire. La imagen simbólica es clara: intentar sostener agua con las manos cerradas. Entre más fuerza aplicamos, más se escurre. Solo la mano abierta es capaz de acoger. Así sucede también con los deseos, con las relaciones, con los caminos que la vida nos propone. Soltar no es rendirse, sino permitir que la corriente encuentre su propia dirección, sin que nuestra ansiedad la ahogue en el exceso de control. El vacío suele asustarnos. Cuando pensamos en soltar, muchas veces lo imaginamos como un abismo, como ausencia, como la muerte de algo que nos sostenía. Surge el miedo a la carencia. Si suelto, me quedaré sin nada. Pero el vacío no es solo ausencia. Puede ser presencia de otro orden, un espacio fértil donde la transformación encuentra terreno. Desde la perspectiva simbólica, el vacío es un útero psíquico. Así como la tierra acoge a la semilla y la envuelve en la oscuridad hasta que se deshace para después brotar, también nuestra psique necesita momentos de silencio y de aparente esterilidad. Es en ese espacio donde el inconsciente trabaja, disolviendo antiguas formas para dar origen a algo nuevo. Pero para eso es necesario soportar la incomodidad del silencio, la sensación de no tener control, el miedo a la nada. Jung decía que el inconsciente se manifiesta de manera creativa cuando encuentra espacio para respirar. Y ese espacio solo aparece cuando nos atrevemos a dejar de llenar cada instante con ruidos, con expectativas, con demandas. Cuando dejamos de asfixiar la vida con urgencia, abrimos la puerta para que el self nos muestre posibilidades que el ego, por sí solo, no alcanzaría a ver. Una práctica sencilla puede abrir camino hacia esta experiencia: crear pausas conscientes de silencio. Sentarse sin la necesidad de distraerse, de consumir, de explicar. Simplemente estar. Tal vez al inicio el vacío parezca hostil, como un desierto árido, pero si permanecemos un poco más, empezamos a percibir señales sutiles. Una idea que surge de repente, un recuerdo que pide acogida, una sensación de alivio por no tener que sostener el mundo en ese instante. La metáfora que nos guía aquí es la de la semilla. Para que algo florezca, la semilla
necesita primero descomponerse en la tierra. Lo que desde afuera parece muerte es, en realidad, el inicio de una nueva vida. Así también en nosotros. Al soltar lo que ya no puede ser controlado, creamos espacio para que una nueva forma de ser brote. El vacío que parecía amenaza se revela como útero de transformación. ¿Cuántas veces has sentido que la vida parecía sorda a tu deseo? Peticiones hechas en silencio, intenciones repetidas, esperanzas encendidas, y nada parecía suceder. Es en ese espacio de frustración donde nace la desconfianza. ¿Será que la vida realmente me escucha? Pero hay un detalle sutil que casi siempre olvidamos. Cuando estamos ocupados en forzar, en exigir resultados, nuestra percepción se estrecha. Y en ese estado, no vemos las señales que el inconsciente y el mundo nos están enviando constantemente. Jung llamó sincronicidad a esos encuentros significativos, coincidencias que parecen responder a lo que pulsa dentro de nosotros. No se trata de magia ni de un simple azar, sino de un lenguaje simbólico que el Self utiliza para dialogar con la conciencia. La vida, en su profundidad, nos devuelve imágenes, encuentros y acontecimientos que resuenan con lo que estamos viviendo por dentro. Pero solo podemos percibir esos mensajes cuando dejamos de asfixiar el tiempo con prisa y ansiedad. Tal vez ya hayas experimentado esto. Pensar en una persona y, poco después, recibir un mensaje de ella. Estar en duda sobre una decisión y de repente escuchar en una conversación ajena exactamente la palabra que necesitabas oír. Esos momentos no son meras coincidencias, son respuestas simbólicas. El inconsciente habla y el mundo se convierte en espejo. Una forma de abrirse a este lenguaje es cultivar un diario de coincidencias significativas. Anotar día tras día los pequeños acontecimientos que parecen dialogar con tu vida interior. Al registrar, la conciencia aprende a reconocer patrones. Y poco a poco, aquello que antes parecía azar empieza a revelar un sentido. Ese gesto sencillo abre camino para confiar más, controlar menos y percibir que la vida no está muda, sino que responde de formas sutiles. La metáfora que mejor traduce esta experiencia es la de los pájaros. Cuando el campo está lleno de ruido y movimiento, no se posan. Pero cuando el silencio se instala y el espacio se aquieta, bajan suavemente. Así también ocurre con la sincronicidad. Cuando soltamos la ansiedad de aferrar resultados, las señales se posan delante de nosotros. El Self responde cuando estamos dispuestos a escuchar. Existe una confusión dolorosa que muchos cargan. Creer que soltar es lo mismo que rendirse. Esa confusión nace de la idea de que si no insistimos hasta el límite, seremos débiles, fracasados, indignos. Así, seguimos intentando forzar caminos ya agotados, como si renunciar fuera un crimen contra el propio deseo. Pero hay una diferencia esencial entre rendirse y soltar, y comprenderla puede transformar la manera en que vivimos nuestras búsquedas. Rendirse es negar el deseo, es cerrar los ojos a él, fingir que no importa, sofocarlo hasta que parezca desaparecer. Pero como todo lo que se niega, el deseo regresa de formas distorsionadas, en resentimientos, en sueños rotos, en reproches silenciosos contra nosotros mismos. Soltar, en cambio, no significa abandonar el deseo, sino transformar la relación con él. Es reconocer su existencia, acoger su fuerza, pero retirarle la exigencia de una respuesta inmediata. Cuando nos rendimos, matamos el movimiento interno. Cuando soltamos, liberamos tanto al objeto del deseo como a nosotros mismos de la prisión del control. Soltar es abrir espacio para que el deseo madure en su tiempo, para que la vida responda de maneras inesperadas, para que podamos vivir incluso sin la garantía de obtener lo que queremos. Es un gesto de confianza, no de fracaso.
Un gesto simbólico puede ayudarnos a comprender esta diferencia. Escribir una carta al propio deseo, no para exigir, no para suplicar, sino únicamente para reconocer. Escribir como si habláramos con un ser vivo que nos acompaña. Decir, te veo, sé de dónde naciste, pero no voy a sofocarte con mis manos. Caminaremos juntos, sin cadenas. Este simple ritual puede traer alivio, porque nos permite permanecer fieles a lo que sentimos, sin necesidad de aprisionar. La metáfora que ilumina este capítulo es la de la jaula abierta. Soltar no es matar al pájaro que tanto amamos, sino abrir la puerta para que pueda volar. Tal vez regrese, tal vez no. Pero al liberarlo, también nos liberamos de la angustia de vigilar cada aleteo y, en ese espacio de confianza, la vida tiene la oportunidad de sorprendernos. Muchas veces, lo que llamamos deseo no es exactamente lo que parece. Detrás de la voluntad de conquistar, alcanzar o poseer algo, puede existir una huida silenciosa. Deseamos no solo porque queremos, sino porque tememos enfrentar el dolor que habita en nosotros. Así, buscamos afuera lo que, en el fondo, sirve para silenciar lo que está dentro. El deseo se convierte en un disfraz, y detrás de él, la sombra guarda la herida. En la visión de Jung, la sombra es el territorio psíquico donde reposa todo aquello que evitamos sentir: abandono, rechazo, soledad, culpa. Cuando no tenemos el valor de mirar directamente esos dolores, proyectamos un deseo intenso sobre algo o alguien. Creemos que, si alcanzamos ese objetivo, la herida finalmente callará. Pero la verdad es que, incluso cuando lo conseguimos, el dolor regresa. Porque el deseo no nació de la plenitud, sino del intento de escapar de la carencia. Reconocer este mecanismo exige honestidad con uno mismo. Preguntar, ¿de qué herida nació este deseo? Esta pregunta puede hacerse en imaginación activa, como si el propio deseo fuera una figura viva frente a nosotros. Al dialogar con él, percibimos que muchas veces no deseamos el objeto en sí, sino la anestesia que promete. Queremos amor para no sentir soledad. Queremos logros para no enfrentar el miedo de ser pequeños. Queremos movimiento constante para no encarar el vacío. Cuando nos atrevemos a mirar de frente la herida que da origen al deseo, algo cambia. La sombra deja de ser enemiga y se convierte en guardiana. Nos muestra que no necesitamos sofocar el dolor con conquistas externas, sino integrarlo como parte de nuestra historia. Y paradójicamente es cuando aceptamos la herida que el deseo puede volverse más libre, menos pesado, más verdadero. La imagen simbólica aquí es la del remedio, tomado no para curar, sino solo para no sentir. El alivio es inmediato, pero la enfermedad permanece. Así sucede también con nuestros deseos cuando nacen de la huida. El verdadero proceso de individuación ocurre cuando dejamos de usar el deseo como anestesia y comenzamos a verlo como mensajero, apuntando siempre hacia la herida que pide acogida. Hay en nosotros un miedo profundo de perder el rumbo, como si, al dejar de controlar cada paso, estuviéramos destinados a perdernos para siempre. Ese miedo nos hace aferrarnos a mapas, planes, certezas e insistir en conducir la vida solo con la fuerza del ego. Pero el proceso de individuación, descrito por Jung, no es un camino que se traza con reglas y cálculos. Se parece más a un río. Fluye, encuentra piedras, se desvía, pero nunca deja de avanzar hacia el mar. Individuarse significa permitir que el self, ese centro psíquico que nos guía hacia la totalidad, conduzca parte del viaje. Cuando confiamos únicamente en el ego, nos agotamos en intentos de prever, dominar y anticipar todo. Cuando dejamos espacio al self, percibimos que existe una sabiduría mayor, un flujo invisible que nos orienta incluso en los momentos en que todo parece incierto.
El río no necesita conocer cada curva de antemano para llegar al océano. Esto no significa pasividad, sino confianza. Significa actuar, sí, pero sin asfixiar cada movimiento con la ansiedad del resultado. Significa permitir que lo imprevisto revele caminos que el ego, por sí solo, jamás se habría atrevido a imaginar. ¿Cuántas veces en tu propia vida algo que parecía una pérdida no terminó convirtiéndose más tarde en un portal? ¿Cuántas veces el desvío resultó ser la senda verdadera? Una manera de cultivar esta confianza es dejarse reflejar por la propia naturaleza. Contemplar un árbol que crece sin prisa, un río que sigue su curso sin esfuerzo, el cielo que cambia de tono sin pedir permiso. Este sencillo ejercicio de contemplación despierta en nosotros el recuerdo de que también somos parte de un flujo mayor. No necesitamos cargar el mundo sobre los hombros. Existe una fuerza más amplia que nos conduce. La metáfora es clara. El río no lleva mapas, pero siempre encuentra el mar. Así también nosotros. Cuando dejamos de insistir en sujetar cada orilla con las manos, el camino de la individuación se revela. Y en ese dejar fluir, descubrimos que no estamos a la deriva, sino siendo llevados por una corriente que sabe exactamente a dónde va. A lo largo de este camino, quizá hayas percibido un hilo común. El inconsciente no responde a la fuerza. No se doblega a las exigencias del ego, ni se mueve ante la prisa o el control. Se abre únicamente ante la escucha, el símbolo, el gesto silencioso de confianza. Soltar, en ese sentido, no es un acto de debilidad, sino de una profunda valentía. Es reconocer que hay una parte de nosotros, la sombra, los complejos, los deseos disfrazados, que necesita ser integrada, no sofocada. Jung nos recuerda que el deseo consciente necesita dialogar con lo que está escondido, en lugar de guerrear contra ello. Cuando acogemos los miedos, las heridas y las contradicciones, dejamos de luchar solos y permitimos que el self, ese centro mayor, conduzca el viaje. Así, el deseo deja de ser una prisión y pasa a ser un guía, revelando no solo lo que queremos, sino en quién estamos llamados a convertirnos. Viktor Frankl decía que la felicidad no se encuentra cuando la perseguimos, sino cuando la dejamos suceder como consecuencia. Lo mismo vale para todo aquello que buscamos: amor, reconocimiento, paz, sentido. Entre más los cazamos con ansiedad, más se alejan. Pero cuando abrimos espacio y confiamos, nos encuentran de maneras inesperadas, muchas veces más profundas de lo que hubiéramos planeado. Soltar, entonces, es confiar en el río de la vida. Es permitir que las orillas se aparten y que la corriente nos conduzca. No porque nos resignemos, sino porque entendemos que no necesitamos luchar contra el flujo. La individuación no se apresura, se revela. Y en el instante en que aceptamos esto, la vida adquiere otra textura, otro ritmo, otra verdad. Quizá la pregunta que quede sea esta: si la herida es la puerta, ¿qué en ti está listo para atravesarla? Si este video trajo claridad, inspiración o consuelo, te invito a seguir este canal y activar las notificaciones. Somos poco más de 600 suscriptores y caminamos rumbo a los 1000. Tu presencia fortalece este espacio de acogida, reflexión y transformación. Gracias por estar aquí.